Dios les bendiga a todos en esta hora. Doy gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede poder estar conectados una tarde más del día miércoles para poder aprender de su palabra y que el Señor prepare nuestras mentes, nuestros corazones para lo que Él nos quiere hablar en esta tarde y darle gracias a Él por cada una de sus vidas. Y en el sentido también del tema que vamos a ver en esta tarde, espero ya han podido revisar las láminas, que es de manera superficial que lo vamos a ver porque son temas bastante profundos, pero que así, aunque sea como decimos un poco ahí por encima, es importante que sepamos sobre lo que es la teología y sus ramas, tener en cuenta qué es la teología. Y pues si ha leído ahí las láminas, vemos ahí que es estudiar a Dios o conocer a Dios. Y este es un previo a comenzar el tema. Conocer a Dios, a veces decimos yo conozco a Dios, incluso podemos haber hecho la oración de fe, llevar años en el caminar del Señor y no hemos conocido realmente a nuestro Creador. Entonces, conocerle es escudriñar su palabra, porque es el medio donde podemos saber cómo es Dios, qué es lo que quiere para con nosotros, para la salvación que Él nos ha garantizado si nosotros le somos fieles. Y así que quiero cantar esa alabanza que una de sus partes dice: quiero conocer a Jesús. Cada día nosotros tenemos que proponernos conocer al Señor como debe ser. No, y si se recuerdan muy bien, Job como dijo, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo solo escuchar de Dios a tratar bastante de cerca con Él para conocer. Así que vamos a cantar esa alabanza para honra y gloria al Señor. Mami, discúlpame que hice ruido. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni
es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Gracias al Señor por esa alabanza y que haya sido para honra y gloria del Señor. Qué bueno que nosotros contamos con el más hermoso entre millares y su misericordia nos alcanzó. Y un día le veremos cara a cara por fe, si somos fieles hasta el final. Y mientras estamos en esta tierra, tenemos que conocerlo cada vez. Nosotros diariamente lo necesitamos para nosotros poder vencer esta carrera que Él nos ha permitido por su misericordia comenzar, y que con Él es que vamos a vencer. Así que vamos a comenzar lo que es el tema de esta hora, que ya mencioné anteriormente, la teología y sus ramas. Y pues puede ver ahí en la segunda lámina, después del título, que tenemos una cita bíblica en Juan 17:3. Y antes vamos a describir qué significa teología, y es un término que proviene del griego theos, logos. Theos significa Dios y logos palabra o estudio. Entonces concluimos que es un estudio o un tratado acerca de Dios. Y decía previamente que para conocer a Dios es a través de la palabra, es a través de la búsqueda,
porque es ahí donde vamos a tener una cercanía con Él y vamos a saber su propósito para con nosotros y comprender quién es Dios. Vamos a leer en ese pasaje bíblico que está en Juan 17:3, para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos ahí que el mismo versículo nos habla de conocer al Señor y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si vemos ahí en un principio dice: y esta es la vida eterna, porque conociendo al Señor, estudiando lo que Él nos ha dejado en su palabra, es que vamos a poder tener la vida eterna. Si se recuerda, muchas veces mencionamos que en la Biblia menciona que el pueblo de Israel, hoy que su pueblo perecía por falta de conocimiento. El conocimiento es muy importante, el entendimiento, la sabiduría, para poder saber cómo caminar. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no estudiamos su palabra, no tenemos esos tiempos de comunión con Él, ¿cómo le vamos a conocer? Y si no le conocemos, es mucho más difícil creer que vamos a vencer hasta el final de esta carrera. Entonces, por eso es importante, porque de esta manera es que usted y yo vamos a tener garantizada la vida eterna, conociendo al Señor, porque conociéndole a Él vamos a entender cómo es que quiere que usted y yo caminemos día con día, y caminemos con entendimiento, no sin entendimiento. Entonces, tenemos claro aquí sobre la teología, y el propósito de la teología pues es que es una herramienta para entender la fe como revelación, pero también desde la razón pues abre otras perspectivas para comprender la realidad espiritual. Es decir, que estudiando la palabra del Señor, ustedes han escuchado que dice solo teología nos hablan. Es que todo mensaje, toda palabra que viene de la Biblia es teología, porque viene de Dios. Entonces, estudiándola es que nosotros vamos a activar muchas cosas, y aquí dijimos, ¿verdad?, que vamos a entender la fe como revelación, pero también desde la razón. Entonces, uno de los propósitos de la teología también, hermanos, es una ciencia, pues sus hechos o hipótesis son comprobables. No hay cosa que no se pueda comprobar. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de lo que ha venido de Dios. Podemos encontrar errores en unas tesis, en libros escritos por hombres, pero en la palabra no vamos a encontrar contradicciones. La palabra no se contradice. También, como toda ciencia, tiene su doctrina que la sustenta. Y si usted se fija, también envió una lámina para que tengamos en cuenta cuáles son las 12 doctrinas que sustenta la teología. Esto, hermanos, cada doctrina es un tema profundo. Es un tema bien profundo cada uno. Pero yo lo que quiero en este momento, les dije de una manera superficial, que los tengamos claros cuáles son. Como cristianos no podemos desconocer cuáles son esas 12 doctrinas que sustenta la teología. Ahora bien, antes de comenzar a leer esas doctrinas de la teología, quiero que tengamos en cuenta que usted y yo muchas veces decimos esa iglesia, esa denominación es cristocéntrica, pero hay otras que nosotros claramente decimos es una secta. ¿Cómo saber cuándo es una secta y cuándo saber que es una doctrina cristocéntrica? Sabemos que Dios no viene por rótulo. Dios viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Dios viene por una iglesia que tenga una sana doctrina, pero no solo tenerla, sino vivirla. Entonces, para nosotros identificar cuando una iglesia es cristocéntrica, es que tiene estas 12 doctrinas. Claro, cada iglesia tiene sus normas, sus dogmas, que esto ya es muy aparte porque son los reglamentos. Incluso en el área jurídica se inscriben las cosas más generales para poder sacar una personería jurídica. No así los estatutos o el reglamento interno, que eso ya es más una norma para la iglesia en general. Entonces, más específica, pero eso es un dogma. En cambio, en este caso, la doctrina no. La doctrina puede ser que otra iglesia tenga normas o tenga dogmas diferentes, pero tiene la misma
las mismas doctrinas que manejamos de la teología. Entonces significa que esa iglesia es cristocéntrica. Cuando falta una, puede ser que falte o tenga más, ya no es una iglesia cristocéntrica, no tiene sana doctrina, se convierte en sexta. Y yo sé que todos, así de manera general, sabemos así algunos nombres de sexta, pero quiero que tengamos en cuenta que no solo decir, aquella iglesia tal, aquella iglesia X es sexta, pero sin tener un fundamento. ¿Por qué? Tenemos que conocer por qué se le llama así. Entonces, entre esas doctrinas, esas 12 doctrinas fundamentales de la fe cristiana son, tenemos como el número 1, Dios. El orden aquí, hermanos, yo se lo puse del más pequeño al más grande, no significa que ese sea el orden. Lo importante es que se manejen las 12 doctrinas fundamentales. Dios, número 2, la iglesia, número 3, el pecado, número 4, el hombre, número 5, los ángeles, número 6, la expiación, número 7, la salvación, número 8, las escrituras, número 9, el Espíritu Santo, número 10, la sanidad divina, número 11, el Señor Jesucristo y número 12, los acontecimientos finales. Si usted se pone a detalle con cada una, gracias al Señor, donde usted y yo nos congregamos, sé que usted se podrá dar cuenta que todas estas doctrinas se manejan de una u otra manera en la iglesia que estamos. Porque si no fuese así, pues peligroso. Entonces, y cada una, como le digo, tiene una profundidad para estudiarse, pero a la misma vez una manera de ser, como le dijera, presente en la forma que funciona una iglesia. Antes de pasar a lo que son las ramas de la teología, que esto es aparte de lo que estamos hablando de la doctrina, lo que le mencionaba también de los dogmas o la doctrina, de eso no hay una lámina, pero así de manera general también lo voy a mencionar. La doctrina es una instrucción o enseñanza, y la doctrina es la base de la teología. Si vemos que es el fundamento para la doctrina, para la teología. Entonces, ¿por qué? Porque le dije en un momento, el dogma es muy diferente, es una norma, es una regla, pero la doctrina no. Le voy a poner un ejemplo. Usted fija que en unas iglesias se usa mantelina, en otras no. Y a veces ese es un tema de debate muy fuerte. A veces hasta se condena en decir, las mujeres ahí no se cubren, no se van a salvar. Allá sí se cubren, sí se van a salvar. Eso, hermano, es un dogma, es una regla de la iglesia. Pero cabe un punto aquí en discusión, que por ejemplo, digamos que una iglesia, una de sus reglas es usar mantelina como un distintivo. Mantelina, señal, en algunos lados le llaman diferente, manto. Puede decir alguien, no, pero allá afuera dicen que eso no salva. Si es cierto que la mantelina en sí, yo voy a usar el término mantelina, no salva, pero si la iglesia donde se está lo usa y se está en esa iglesia uno, por obediencia y opera la obediencia, pues hay que usarlo. Entonces, no significa que no, porque pues sí, eso no, pero también la obediencia es importante para agradar a Dios. Entonces, por eso se es libre de decidir en qué iglesia se va a estar. Y si algo no nos parece, ver por qué razón es, y entonces estar en el lugar donde nos sintamos cómodos. Con esto no le voy a decir de andar de iglesia en iglesia. Lo que le quiero decir es que uno elige dónde congregarse. Entonces, pero hay otros casos que esto es muy aparte, que nunca les parece una iglesia, y en ese caso la persona es la que se tiene la dificultad. A veces se dice, no, es que ahí en esa iglesia no hay amor. El amor lo tiene que portar uno, no donde están le tienen que dar amor a uno. O decir, no, es que yo a todo lugar donde voy veo esto y esto. Entonces, hermano, el problema deberá ser uno, ¿verdad? No la iglesia. En toda iglesia, hermano, van a haber lucha. La misma palabra dice que crecerá junto el trigo y la cizaña. Pero esto ya son otros puntos. Pero lo que le quiero aclarar es que esto es muy diferente
cuando uno decide, por ejemplo, uno a veces cambia de iglesia porque cambió de domicilio y es entendible. O por ejemplo cuando nos casamos y en algunos casos el esposo es de una iglesia y se mueve por ahí, todo eso, y se toma la decisión donde se van a congregar. Me refiero a esos casos, no me refiero a que todo el tiempo decir, no, esta iglesia no me parece y me voy para la otra, y me voy para la otra, y me voy para la otra. No, hay que ser cuidadosos en eso porque entonces nosotros estamos actuando mal. Algo pasa y hay que tratar la situación desde nuestra vida. Entonces vemos ahí eso que menciono de lo de la doctrina y con lo de la teología, esas 12 doctrinas fundamentales debemos manejarlas en todo momento con el punto que les mencioné, de tener claro cuando una iglesia maneja una sana doctrina y cuando no. En el caso del dogma, he mencionado que esto es una regla, ¿verdad? Es un conjunto de normas de carácter indiscutible y obligatorio para los seguidores de una iglesia, los integrantes o miembros de una iglesia. Entonces es lo que consideramos los reglamentos internos de cada iglesia, la denominación o como usted le quiera llamar. Entonces vemos que estos reglamentos son importantes porque se regula lo que es la forma de trabajar la iglesia. Por ejemplo, usted se fija que hay lugares, por ejemplo en la iglesia Asamblea de Dios donde yo me crecí, se manejaban lo que eran los presidentes. En el caso de los grupos de trabajo había concilio misionero femenil, me recuerdo, había fraternidad de varones, había de jóvenes, a veces también había de misioneritas, había de intercesión. Para cada día había un grupo. Y se le llamaba diáconos a los hombres que estaban de la mano con el pastor y diaconisas a las mujeres. Pero hay otros lugares como la iglesia que estoy en este momento que no se maneja como diáconos, sino que como supervisores. Y se trabaja de otra manera. En los grupos familiares o células se tiene ya un grupo directamente para servidores, también para la escuela dominical, también para lo que es lo de los buses, los motoristas, incluso se tiene un equipo para los de las cámaras, porque como se hacen transmisiones para TV Cred y todo lo demás que se maneja en la iglesia, entonces es muy diferente. Pero por eso le digo, cada iglesia se maneja de una manera particular, pero es para trabajar, pero siempre manejando lo que son las 12 doctrinas fundamentales de la teología. Ahora vamos a ver lo que son las ramas de la teología. Y aquí mencionamos 5. Una de ellas es la teología exegética. Entonces tenemos que, ya mencioné qué es la teología, ¿verdad? Ya tenemos que tener claro qué es eso. Sus también, sus doctrinas fundamentales, el punto de doctrina que sustenta la teología y lo que es el dogma. Pero tenemos que tener en cuenta cuando ya mencionamos por especificación o por rama cada tipo de teología. La teología exegética se refiere a las traducciones bíblicas en hebreo, arameo y griego. Vale, tengamos en cuenta nuestra Biblia, hermanos. Por ejemplo, hay muchas traducciones actuales, todo con el fin que nosotros comprendamos mejor qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de la palabra. Entonces mencionaba que, por ejemplo, la mayoría de nosotros andamos lo que es Reina Valera 1960, si no me equivoco. Entonces, pero esta traducción vino de otra traducción. Entonces quiero que tengamos en cuenta que el origen de nuestra Biblia, la traducción, ha venido de más traducciones, pero que en un inicio esas traducciones eran en hebreo, arameo y griego. Entonces, cuando hablamos de teología exegética, es saber el origen, el idioma que fue traducido en un inicio, cómo han venido sus traducciones. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de todas estas traducciones a nuestro lenguaje actual y más entendible, podemos nosotros comprender lo que Dios quiere que nosotros entendamos de Él a través del estudio de su palabra como teología.
Entonces, eso cuando nos digan ahí, ¿verdad? Teología exegética es eso, como el historial de las traducciones. Usted y yo debemos conocer cómo inició, eso también es muy amplio, ver qué fechas, esos pergaminos, ¿verdad? No es que comenzó como la Biblia que usted y yo portamos hasta con un protector, no fue así en un principio. Tiene sus orígenes. Y es importante saber la historia, porque usted y yo así podemos saber desde dónde ha venido y también el esfuerzo que ha habido para que estas traducciones lleguen a accesibilidad a nosotros. Si nosotros estudiamos el pasado de muchas cosas, de cómo es que la Biblia se vino traduciendo más, nos vamos a dar cuenta que hubieron muchas luchas. Gente que sufrió mucho porque usted y yo hasta este momento tengamos acceso a la Biblia tan así rápido. Usted va a cualquier parte, encontramos una Biblia y la compramos. Y en traducciones que nosotros comprendemos en nuestro habla. Pero imagínense que fuera como en el tiempo de antes, que no cualquiera tenía acceso a la palabra. Pero ahora en día, gracias a Dios, sí. Y también hay muchas traducciones. Es importante también tener, si es posible, varias traducciones para comparar lo que está diciendo cada texto, en este caso, cada capítulo, cada libro. Hay palabras que cambian, pero el significado, pero repito, no es que la Biblia se contradiga, sino que el traductor lo entendió así, lo interpretó así y así lo describió, ¿verdad? Tenemos también lo que es la teología histórica. Y para ello vamos a ir a 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11 al 12. ¿Y por qué vamos a tocar este pasaje bíblico? No es que aquí hable de la teología histórica, sino que lo vamos a traer en cuenta para que usted entienda a qué se refiere esto. Vemos que aquí en estos versículos, un tema bastante controversial aún en estos tiempos. Dicen así: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué menciono estos versículos? Porque también para enseñar, para crear dogmas en una iglesia, para crear reglas, para predicar, para enseñar, tenemos que ser cuidadosos. Es cierto, está en la palabra. Eso no es discutible, que está en la palabra. Pero tenemos que entender para quiénes se escribió. Para quiénes se escribió. ¿Por qué Pablo dijo esto? Esto es historia. Porque había un montón de mujeres que habían sido sacerdotisas. Y usted sabe que esas mujeres, pues, ellas tenían el mando, ¿verdad? Y querían ir a hacer lo mismo a la iglesia donde estaban, cuando ya eran convertidas. Entonces, por eso él dijo esto, que la mujer aprenda en silencio. O sea, lo que él no quería es que las mujeres tuvieran el dominio sobre los hombres. Pero fue para esa época, fue en ese lugar. Y ahora en día muchos se toman de aquí, que dicen que la mujer no puede, en algunos lugares la mujer no puede subir a un altar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede ministrar y cuantas cosas. Seamos cuidadosos con lo que estamos diciendo, que es correcto practicar porque está en la palabra. Para esto es importante la teología histórica. O sea, si algo es cierto, está en la palabra, hay que ir a indagar por qué está ahí, en qué tiempo, qué pasó. Entonces, si es aplicable, para todo tiempo o solamente para esa época y ese momento. Entonces, por eso es importante manejar la teología histórica. Entonces, por eso traje a mención esa cita bíblica, para que veamos, eso es un caso de esas situaciones que aún, repito, ahora en día se mencionan y en muchos lugares lo toman tal cual como está ahí, pero es teología histórica, fue para aquel tiempo. Lo correcto es que en este tiempo, a veces yo escucho al pastor local de mi iglesia que dice: a las mujeres se levantan más ahora en día porque a veces quieren trabajar más que los mismos hombres. Y considero que el Señor a todos nos puede usar igual.
Él lo que quiere es disposición, pero nunca menospreciar tampoco a una mujer y poner en más alto rango a un hombre, porque todos somos importantes en el trabajo del Señor. Avanzamos a lo que es la teología dogmática. Esta teología dogmática es la norma de una iglesia, lo que le mencionaba. Los reglamentos que tiene una iglesia para funcionar. No son las doctrinas fundamentales, sino que es un dogma. Vamos a ir a 1 Corintios 11:5. 1 Corintios 11:5. Y vamos a leer hasta el 6. Vemos aquí está hablando de lo que mencionaba al principio de la mantelina. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto también fue para esa época. Y tiene su historia también porque fue. Pero con esto no le voy a decir que ahora en día esto salva o condena, no. Eso depende de cada iglesia, como le expliqué en un principio. ¿Por qué traigo ejemplo esto? Porque es algo bastante común y que no todos conocemos. Entonces, si la iglesia donde nos congregamos dice que hay que cubrirse, pues hay que cubrirse, es parte de la regla del dogma. En otros lugares no. Pero también si, por ejemplo, un consejo que me dio a mi pastora, me recuerdo una vez. Hija, me dijo, si usted va a una iglesia que se cubren y usted no se cubre donde está, pero ahí se cubren, ¿por qué llevar la contraria? Cúbrase. Es decir, hermanos, que son cosas que no son tan grandes, pero que a veces crean controversia. Y estos son dogmas, como le digo, o son reglas de cada iglesia. ¿Por qué son así? Porque cada iglesia estableció esto. Por ejemplo, en la iglesia local de nosotros, que es la CRED, ahí uno de los dogmas o reglas es, le hablo de lo que yo conozco, ¿verdad? Porque ahí estoy. Cada quien maneja sus reglas. Una de las reglas es sentarse en familia. ¿Por qué? Por el tema de los niños, para que se ayuden. Otros lugares no. Otros lugares se sientan las mujeres a un lado y los hombres a otro. Esa es su regla, ese es su dogma. Otros también, la manera también como deben andar vestidos. Hay iglesias que solamente deben andar manga larga. Otros pueden andar hasta a medio brazo. Entonces todos esos puntos son reglas, hermanos. No son doctrinas, son reglas. Entonces vemos que para eso es importante entender a qué se refiere la teología dogmática. Avanzamos a la teología bíblica. ¿De qué trata la teología bíblica? Pues trata de las 12 doctrinas que hemos mencionado. Las que leímos hace un ratito. Dios, la iglesia, el pecado, el hombre, los ángeles, la expiación, la salvación, las escrituras, el Espíritu Santo, la sanidad divina, el Señor Jesucristo y los acontecimientos finales. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta a qué se refiere la teología bíblica. Es decir, el estudio de todas esas doctrinas. Creo que eso está bastante claro. Luego tenemos lo que es la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Pues la teología sistemática es un ramo del estudio de la enseñanza bíblica con respecto a Dios y el hombre que está organizado por temas de acuerdo a un sistema definido. Por ejemplo, los versículos o pasajes que se relacionan a la obra de Dios están clasificados bajo el título de doctrina de Cristo. Por ejemplo, si empezamos a leer lo que es el libro de Romanos, que ahí puse de ejemplo, todas las cartas, todas las epístolas que están ahí adelante, los hechos, todo ahí para adelante, vemos bastante sobre la teología sistemática. ¿Por qué? Porque aquí va respecto a esos temas más específicos de cómo funciona todo lo que es la teología, por eso se llama sistemática. Entonces vemos que todo va relacionado en Dios y el hombre. ¿Por qué? Por tema. Porque esos temas son los que
nos relacionan con Dios, y usted sabe que nuestra relación pues así, Dios con nosotros, nosotros con Dios. Entonces por eso dice Dios y el hombre, o el hombre y Dios, ¿verdad? Entonces ahí, si no le pusieron, vamos a ir a leer el libro de Romanos porque es bastante amplio, pero de ahí para adelante podemos leer y nos vamos a dar cuenta de que todo esto sustenta lo que es la teología sistemática. Entonces podemos ver lo que son estas ramas de la teología. Pues ya mencionamos la teología exegética, resumiendo, es extraer, o sea, la verdad, procurar establecer un significado verdadero de las escrituras. Es decir, esta rama de la teología requiere conocimiento de los idiomas originales en los cuales fueron escritas las sagradas escrituras. Por eso el saber de la historia que le mencioné. La histórica, investigar la historia, el desarrollo, la interpretación doctrinal, es decir, encierra el estudio de la historia eclesiástica de la iglesia, saber para qué tiempo fue aquello que se escribió. La dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según lo anuncian los credos de la iglesia, es decir, las normas, los estatutos, las reglas que tiene cada iglesia. Y la teología bíblica sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia. O sea, describe la forma como cada uno de los escritores presentó las doctrinas importantes. Por ejemplo, el estudiar la doctrina de la expiación, también investigar de qué manera se trata la materia en cuestión de las diversas secciones de la Biblia. Y ahí podemos ver lo de los hechos, las epístolas, Apocalipsis. O sea, descubriremos a través de esta teología, hermanos, de los que escribieron. Por ejemplo, vemos a Pablo, a Juan, con respecto a la materia. O sea, podemos establecer lo que enseñaba cada libro o secciones de las escrituras con respecto a doctrinas relativas a Dios, a Cristo, a la expiación y a la salvación y otros. Cada uno de esos escritores escribió según desde su enfoque. Escribió según de lo que percibió para poder recopilar todo lo que es la Biblia. Y ahí sustentar esas 12 doctrinas. Y la teología sistemática, que es la que mencioné un momento, ¿verdad? Que debemos leer, le decía yo, desde Romanos ahí para adelante, que todo esto sustenta bastante cada tema que es necesario para nuestra cercanía con Dios. Entonces podemos ver acá todo lo que es en cuanto a las ramas de la teología, viendo también esas doctrinas que mencionamos y como repaso, ¿verdad? Es importante que nosotros manejemos qué es teología. Lo dijimos en un principio. ¿Cuál es el significado de doctrina? Porque mencioné que era diferente al dogma. Y como ya dijimos, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia cristocéntrica de sana doctrina y quién no? Pues debemos tener en cuenta que es una secta, ¿verdad? Y que es una iglesia con sana doctrina. ¿Cuál es el distintivo para saber? Las 12 doctrinas fundamentales. Y también entender que es un dogma. Dijimos que era una regla, un estatuto. Y de esta manera nosotros ya podemos tener claro qué iglesias tienen fundamento cristocéntrico y cuáles no, ¿verdad? Y también ahí podemos tener en cuenta las diferencias. Y también manejar a qué se refiere cada rama de la teología. Por eso ahí le quedan las láminas. Y usted puede decir ahí, pero no tiene mucho la lámina. Pero teología exegética usted puede buscar ahí, son las traducciones. Podemos buscar en historia cómo fueron los inicios para poder llegar hasta estos tiempos la Biblia. La teología histórica, de repente estamos leyendo algo en la Biblia, yo quiero saber por qué se escribió, en qué época y qué estaba sucediendo. La teología dogmática, ver cómo funciona tal iglesia, no para criticar, sino para saber que todas las iglesias funcionan distinto y que por una norma, hermanos, que sea diferente no significa que no sea cristocéntrico.
La esencia de todo para ser de sana doctrina es que tengan las 12. ¿Las 12 qué? Se les quedó, ¿verdad? Las 12 doctrinas de la teología. Fundamentales. Si hay una de más, les dije, si hay una menos, ya hay problema. Pero una norma no. Una norma puede variar y no pasa nada. Y la bíblica, que dijimos que la sustentan las 12 doctrinas, y la sistemática, que es para entender todos diversos temas tratables para nuestra relación con Dios. Entonces, esta manera resumida sobre este tema. Repito, esto es superficial. Cada uno de esos temas podemos ir a buscar para investigar, porque de que está amplio, está amplio. Así que doy gracias al Señor por este momento, por lo poco que les he podido compartir, pero que sea el Señor despertando en nosotros, ¿verdad? El querer indagar más, no quedarse con lo que dio la hermana Marisol. Y pues ahí quedan las láminas. Y si algo no entendemos, pedir la dirección de Dios. O sea, usted me puede preguntar a mí y quizás algunas cosas las pueda saber, otras no. Pero si nos vamos con la dirección de Dios, ¿de quién viene el entendimiento? De Dios. ¿De quién viene la sabiduría? De Dios. ¿De quién viene la revelación? De Dios. Entonces, a Él es que lo necesitamos para entender todo lo que Él quiere. Hay tanto que aprender, hermanos. Hay tanto que estudiar. ¿Sabe qué es lo que se necesita? Voluntad y disposición de querer buscar y de querer aprender. Y depender de Dios para poder hacerlo. Porque si Dios no va delante de nosotros, nada vamos a entender. Pero también es importante nuestro interés. Porque a veces Dios tratando con nosotros, tocándonos ahí con esa inquietud de leer la palabra, de hablar con Él, y nos resistimos. Entonces, y Dios lo que quiere es disposición para querer que nosotros aprendamos. Porque esto también es voluntario. Es voluntario. Pero es de mucho beneficio para todos nosotros. Así que doy gracias al Señor por este momento. También les repito por todo lo que me ha permitido hacer, pues ha sido por su misericordia. Gracias a Él he podido desempeñar este privilegio.